Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión, 9 de noviembre, del Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas, bueyes, y a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús les había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se ha considerado siempre en la exegética cristiana este texto de Ezequiel como una especie de alegoría del cuerpo de Cristo, que es el templo pro autonomasia. El agua que brota limpia, pero es la que auténticamente da la vida y hace renacer cuando desemboca en otras aguas corrompidas y sucias. Las limpia, genera un nuevo entorno de salvación. Para nosotros los cristianos, Jesús es el Señor de la gracia, que llega hasta nosotros y nos otorga la vida, así, con mayúsculas. Aún en las situaciones más difíciles, cuando el pecado, con su poderosa inercia del mal y su hediondez, nos envuelve, el Señor viene a nosotros, nos limpia y nos convierte en verdaderos templos donde Él se hace presente por el bautismo. Tendríamos que valorar, más allá de los signos y las celebraciones ajenas al sacramento, la importancia de que nuestro bautismo y como el Señor nos hace nacer de nuevo con su gracia. El bautizado es otro Cristo y el agua recibida está llamada a ser torrente que genere vida donde solo aparece sequedad. A indiferencia, podredumbre entre nuestros hermanos, los hombres. Vivimos unos momentos en que la Iglesia se encuentra sometida a continuas críticas sobre distintas acciones u omisiones respecto a temas como los abusos a menores, corrupción e incluso continuas diatribas respecto a los divorciados vueltos a casar, el papel de la mujer. Lo más significativo es que todo ello se enfoca hacia un 1% de la Iglesia, que es el clero, mientras que el resto de la comunidad permanece en una pasmosa pasividad, unidos a los meros espectadores o lectores de estas noticias que se difunden en los medios de comunicación. También los laicos son iglesia, son ese templo donde se comercian los animales y que más parece una cueva de ladrones. El Evangelio de San Juan nos muestra a Jesús realmente indignado, escandalizado, que sorprende por su vehemencia incluso a los suyos. En este mismo Jesús que dice en la Samaritana que ha llegado ya el día en que Dios se adore en espíritu y en verdad, en el que el verdadero templo de sus corazones, de las personas y de la comunidad donde Él se sigue haciendo presente con su espíritu. Dijimos ya en el comentario de la primera lectura que el cristiano es otro Cristo y como Él tenemos que ser y sentirnos responsables del templo, de la iglesia, exigiendo, pero también comprometiendo nuestra vida para que la gracia realmente llegue como agua limpia y fresca y pura a los corazones de los hombres. Es el agua de la Pascua que nada ni nadie podría destruir jamás. Si celebra hoy la dedicación de la Basílica Mayor de San Juan de Letrán en Roma,
la cátedra la cátedra de su primer obispo, San Pedro, que dio testimonio de la fe con su propia vida. Fue propiamente la primera iglesia cristiana tras el edicto de Milán, en la que se autorizó por el imperio el culto público. Para emprender bien el episodio y comprender que el Evangelio de hoy debemos subrayar un detalle importante. Los cambistas estaban en el patio de los paganos, en el lugar accesible a los no judíos. Este mismo patio se había transformado en un mercado, pero Dios quiere que su templo sea una casa de adoración para todos los pueblos. De ahí la decisión que Jesús derriba las mesas de los cambios de monedas y expulsar a los animales. Esta purificación del santuario era necesaria para que Israel descubriera su vocación de ser una luz para todos los pueblos, un pueblo elegido para hacer la salvación que Dios quiere dar a todos los hombres. Jesús sabe que esta provocación le costará cara, y cuando le preguntan, ¿qué señal nos muestras para obrar así? El Señor respondió, destruyen este templo y en 3 días lo levantaré. Esto es lo que nos hace meditar, lo que el templo de Dios se debe respetar, y cada uno de ustedes y yo lo tenemos que respetar de esa manera. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.